mezcla de hormigón y acero. Ahora, ¿cómo es que trabajan estas dos cosas? Para empezar, el hormigón generalmente trabaja a compresión. ¿Sí? Su principal característica es la compresión. Y el acero trabaja a tracción. El concreto trabaja a muy poca tracción. O sea que apenas recibe tracción, el concreto tiende a romperse. ¿Sí? Pero mientras que su principal cualidad o atributo del acero es trabajar a compresión. Entonces, hablemos acerca de la adherencia entre el hormigón y el acero. Entonces, esta adherencia es lo que le da al hormigón la resistencia a la tracción. Entonces, ¿qué es lo que logra esta adherencia? A ver, permítame un momento. Esta pizarra voy a ampliarla. Entonces, la adherencia siempre lo he dicho que los hombres tienen mala letra, pero las mujeres bonita letra. Así que acostúmbrense. Primero se debe al acuñamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, una barra corrugada tiene esta forma. ¿Sí? Imagínense una barra corrugada de acero. Realmente tiene esta forma. ¿Sí? Entonces, cuando esto está inhibida de concreto, imagínense que el concreto está aquí. Existen fuerzas químicas. Bueno, primero hay el acuñamiento porque esta parte de concreto forma una cuña que impide el deslizamiento. Entonces, cuando esta parte de concreto trabaja como una cuña en combinación con el acero, hay un acuñamiento y eso hace de que el acero trabaje conjuntamente con el concreto. Bien. Después hay una adherencia físico y químico. Entonces, tanto las sustancias químicas entre el acero y el concreto generan una atracción, una especie de adherencia. Es como cuando si están trabajando con concreto, la herramienta se mezcla con concreto y el concreto tiende a adherirse a la superficie metálica. ¿Sí? Y finalmente hay una adherencia mecánica. Y esta adherencia mecánica se refiere al rozamiento.
Entonces, cuando hablamos de rozamiento, hay una fuerza que se opone al deslizamiento y genera un cortante por cizallamiento. Entonces, esa fuerza de rozamiento impide la deslización entre el concreto y el acero. Y eso es lo que hace posible que esta combinación pueda funcionar del hormigón armado. Bien, sigamos. Tenemos que hablar un poco acerca de las armaduras. ¿Ya? Entonces, hay lo que son las armaduras principales y estas por lo general son longitudinales. Y también hay las armaduras que son las transversales. Entonces, eso significa que si tengo una viga, ustedes han debido ver ya una viga de concreto en algún momento. Y vamos a hacer de azul, bueno, negro. Y en esa viga, fíjense el armazón de fierros que tiene la viga. Tiene unos fierros longitudinales. ¿Sí? Fierros longitudinales. Si lo vemos en perfil, esta es la viga. Y el fierro viene uno aquí, otro aquí y otro aquí. Entonces, estos son los fierros longitudinales. ¿Sí? Esos son los fierros longitudinales. Pero también hay los fierros transversales, que son así. ¿Cómo se llaman estos, jóvenes? Estribos. Estribos. Estribos de corte. Entonces, los estribos cumplen una función muy importante dentro del hormigón armado. ¿Sí? Los estribos. Entonces, estos estribos son los fierros transversales. ¿Ya? Entonces, son fierros transversales. Entonces, tanto en una columna, en una losa o en una viga, vamos a encontrar fierros longitudinales y también transversales. Entonces, los longitudinales por lo general trabajan a esfuerzos de tracción y los transversales a esfuerzos de corte. ¿Sí? Y vamos a aprender más adelante algunas variaciones. Pero también están los fierros secundarios. Entonces, estos fierros secundarios no es que están trabajando a esfuerzos, sino que se construyen o se colocan por razones constructivas.
Por ejemplo, algunos de ustedes que trabajan en construcción han escuchado hablar acerca de los caballetes. ¿Qué es lo que son? ¿Sí? ¿Saben qué son los caballetes? ¿No es lo que se usa para replanteo, Inge? No, no. Inge, los Dime. caballetes no es lo mismo decir, digamos, fierros de refuerzo positivos, negativos, esa parte o es otra No, cosa. no, no, no. Esos son la armadura principal. A ver, Para, como soporte contra el agua, creo que colocan. sí, soporte. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Y eso se pone cuando es doble parrilla, ¿no? Exacto. Esta es un fierro longitudinal de una parrilla y aquí vienen los otros fierros de la parrilla. O sea, lo estamos viendo a la parrilla de un lado, ¿no? Y aquí tengo la otra parrilla. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el caballete? Un fierro que se coloca para Para la separación. separación. A ver, caramba. Aquí hay alguien que está en su cama. Jimmy Maita. De una vez, muchacho. Ya está fuera de la clase, sí. Ya, esos son los fierros secundarios que se colocan por razones constructivas. Bien. Después hay sencillamente de reparto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo les diría? Por ejemplo, imagínense un encofrado. ¿Sí? Un encofrado. Y aquí está el estribo. ¿Ya? Entonces, algunos... aquí estoy. Está bien. Ese es el estribo. Entonces, lo que hacen algunos, colocan un fierro separador. ¿Para qué es ese fierro? Para que no se pueda unir con el otro, y ya. Es para que el encofrado No se mueven. no se mueva, ¿no? O sea, ¿tiene alguna función en la estructura, sí? ¿Resiste algún esfuerzo o algo? No, ¿ve? No, y El caballete, podríamos decir que también resiste algún esfuerzo de la estructura. No, no, tampoco solo es para la separación, ¿no? Para que no se pueda unir con la otra parrilla, entonces puede mantener lo que es, digamos, si es 30 o 40 centímetros la parrilla, entonces podría mantener la separación, ¿no? Con ese caballete. Correcto, ¿no? Entonces, hay ese tipo de aceros que se colocan dentro del concreto. Y también hay los estribos y demás formas que se suelen colocar dentro de A ver, vamos a ver un dibujo.
Bien, a ver, vamos a revisar aquí. Les voy a mostrar. eh, mm, no es esto lo que quería. Bien, aquí hay una serie de imágenes que les voy a mostrar. Les voy a compartir la pantalla. Ya, no sé si pueden ver. Fíjense en esta foto, por ejemplo, de acá. Aparece los caballetes, ¿no? ¿Notan? ¿Pueden ver? Sí, Inge, se ve. Sí, que se ve. Estas son en realidad una viga, ¿no? Que tiene estribos, que generalmente se pone esta losa. Es losa de fundación, Inge, ¿de qué es? Sí, parece que es no es una losa de fundación, debe ser de un tanque o algo así, ¿no? Ah, sí, tan igual, no sé. Aquí ya hay una especie de zapata con dados. Y fíjense la enferradura. Y miren, aquí hay una especie de estribos cruzados, ¿no? Que eso vamos a ver después. Pero fíjense cómo es el armado, que generalmente es complicado. Y todo esto requiere algunos fierros que no, por ejemplo, fíjense esto de acá, simplemente cumple la función de agarrar esto, ¿no? Y aquí hay otro fierro que sencillamente agarra, pero no cumple ninguna función estructural. ¿Sí? Esto es una columna reforzada y aquí está el nudo central. Y fíjense, totalmente armado, ¿no? Y aquí justo se deja libre. Y miren esta forma de colocar doble cerco de los estribos. Tiene también su función, eso vamos a ver cuando veamos corte. Miren, aquí hay un estribo que viene acá y el otro viene acá. O sea, son dos que están traslapados. Y los estribos por lo general tienen un doblado. Este doblado está también en norma. Tiene que ser una distancia adecuada, ¿no? Eso vamos a ir viendo más adelante. Entonces, cuando se hace el vaciado, estos caballetes que se ven acá, fíjense, impiden de que la armadura se caiga para abajo, ¿no? Y en fin, ¿no? Entonces el hormigón puro trabaja de esta forma, pero cuando es armado, el acero le da cierta flexibilidad al hormigón, que por naturaleza no lo tiene. También tenemos el doblado a 45 grados. ¿Sí? Entonces, este doblado a 45 grados es un solo fierro y aquí se vuelve a doblar más allá, que trabaja especialmente al corte. Eso vamos a ir viendo posteriormente. Aquí tenemos algo parecido a un tanque. Aquí también tenemos estribo doble.
Este es un estribo acá. Fíjense, un estribo acá. Y aquí tenemos otro estribo acá. Y aquí tenemos otro. ¿Sí? Y aquí hay otro más, ¿no? Es como una especie de cruz y después un rombo. Esto generalmente se hace cuando el cortante es mucho en la columna. Y el área de acero de estribo es demasiado, que empieza, ¿sí? Y por solucionar esto se empieza a combinar. Pero al final el vaciado de la columna va a ser como un rectángulo. Pero el armado del fierro se hace por el asunto de corte, ¿ya? Y eso vamos a aprender después, ¿no? En su momento. Esta es una losa de fundación. Fíjense, aquí están los caballetes, ¿no? Que sostienen las dos parrillas y aquí están los bastones de las columnas. Entonces, este doblado tiene una medida que depende del diámetro, ¿sí? En fin, aquí se está armando, como ustedes saben, y aquí podemos pasarnos toda la noche viendo imágenes, pero básicamente ese es el asunto, ¿no? Ya. Entonces, esos son con respecto a las armaduras, ¿sí? Ahora, vamos a ver algunas asuntos de las armaduras. Generalmente, algunos han pensado y han dicho que lo mejor es colocar fierros que sean limpios, libres de óxido y especialmente libres de aceite. Y que, claro, tienen que estar fuertemente agarrados con alambre, ¿no? Pero ¿saben qué? Cuando el fierro está oxidado, parece que tiene mejor adherencia que un fierro que está limpio, ¿no? Entonces, la idea de que el fierro oxidado es malo no es tanto así, ¿no? Pero sí, tampoco tendría que estar muy oxidado de tal forma de que eh, pueda disminuir su área, ¿no? Bien, después hay otro asunto que tiene que ver con los anclajes y los traslapes, ¿sí? A ver, vamos a mostrarles unos dibujos. Ya, a ver, vamos a ver una ilustración. Hay otras cosas que también se hacen que se llaman el traslape. O sea que a veces los fierros no alcanzan y se suelen traslapar. ¿Sí? Vamos a ver aquí una ilustración. A veces el acero tiene que estar indebido en otra estructura y tiene que salir un anclaje. El anclaje es cuando el fierro pasa y se ancla aquí adentro. Y el traslape es cuando quiero unir dos fierros. A ver, ¿dónde está esto? A esto le llamo traslape. Y también hay que saber hacer esto, saber hacer dónde. Y mucho depende de las fuerzas de tensión. Eso vamos a aprender acerca del traslape. Porque un buen plano no solamente tiene que señalarte los fierros, sino decirte cómo también vas a colocar los fierros, porque el que calcula sabe exactamente cómo van a trabajar. Fíjense, en esta viga continua, el traslape se lo ha puesto justo acá. ¿Por qué? Porque el momento máximo es
en esta parte es de abajo, el fierro rojo es donde trabaja más tracción. Y aquí es donde trabaja el fierro azul. Entonces, fíjense, en esta parte se ha hecho el traslape, un anclaje, porque no hay un esfuerzo de flexión, sino que se pasa aquí arriba el esfuerzo. Entonces, se ha elegido astutamente dónde se va a realizar los anclajes y los traslapes. A ver, fíjense en un plano, por ejemplo, esta es una columna y esta es una viga. Fíjense, se han puesto traslapes, ¿sí? Porque no existe un fierro de 20 metros, sino que tienen que colocarse varios. Estos son fierros de 5,65 y para lograr toda la longitud se ha tenido que traslapar, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos. Aquí hay un traslape de una columna de mayor dimensión a una de menor dimensión. Se ha tenido que hacer también un traslape. O sea, un fierro aquí y el otro viene ahí. Vamos a ver más. Esto es importante. Fíjense, generalmente estos traslapes se hacen a una longitud L tercios. ¿Sí? Vamos a ver más adelante. Fíjense, de una columna de mayor dimensión a una menor dimensión también se hacen los traslapes. Bien. Entonces, la idea que quiero transmitirles al mostrarles estas imágenes es de que tengan una idea clara de cómo se hacen las diferentes combinaciones de los aceros, ¿sí? Entonces, por una parte están los traslapes, ¿sí? Con esto concluimos. Están los traslapes, que se refiere a colocar dos fierros en este sentido. Y después tenemos los anclajes. Entonces, si aquí tengo un elemento de hormigón, aquí tengo una columna, entonces un traslape o un anclaje, perdón, sería algo así. ¿Sí? Entonces esto garantiza de que el fierro va a trabajar y va a ayudar a soportar esa columna. ¿Sí? Luego, algo que tenemos que tomar en cuenta y es muy importante es la organización de armaduras. Entonces, conociendo los esfuerzos y cómo va a trabajar, se puede organizar las armaduras. Por ejemplo, tenemos imagínense esta estructura. Estamos viendo la pared de un tanque en planta. ¿Ya? Este es un tanque. Entonces, ¿cómo van a venir los fierros? Uno va a venir así. ¿Sí? Y el otro... Ay, no. Va a venir así.
Entonces, fíjense, esto se llama el rozón y garantiza el correcto funcionamiento de la estructura. ¿Sí? Entonces, imagínense esto. Imagínense que este es el descanso de una escalera. Vamos a dibujarlo mejor esto. Entonces, un fierro de acá viene hasta acá. Y el otro fierro que está aquí arriba solamente viene hasta aquí. Entonces, a esto se le llama el rozón. Entonces, podemos encontrar muchas formas de organizar las armaduras. Pero, ¿qué es lo que define esta organización? Los esfuerzos que están actuando. Eso es lo que define la organización de las armaduras. Entonces, aquí lo que estamos viendo es de que necesariamente tenemos que conocer los esfuerzos. Entonces, conociendo los esfuerzos, recién vamos a poder saber cómo estas armaduras están trabajando y cómo vamos a acomodarlas, ¿no? Más que todo. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a quedar acá. Ya es casi la hora. Entonces, a partir de la siguiente clase ya no más interrupciones, muchachos. Cualquier cosa pueden escribirme un mensaje al WhatsApp. Sí, solo contesto mensajes, por favor. ¿Sí? Y cuando tenga tiempo puedo atender sus solicitudes. Inge, una preguntita más. Sí, dime. A la siguiente clase ya tenemos que conseguir los planos, ¿no, Inge? Cuanto antes, Eduardo, ¿ya? Si es Ya, ya. posible la siguiente, bien. Si no, la subsiguiente y así. Mientras más te retrases, ya eso va en tu contra. Ya Sí, no les eso. he dado una fecha para los planos. Ya, bueno, Inge, está bien, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Inge, una preguntita. La clase es grabada, ¿verdad? No sé si usted lo sube a algún lado. ¿Hay esa posibilidad? Tengo un canal de YouTube donde voy a empezar a subir las clases grabadas y van a encontrar el enlace del YouTube en el Classroom, ¿ya? Desde la primera clase donde nos hemos visto, desde ahí estoy grabando, por lo menos partes, pero a partir de la siguiente semana voy a grabar clases enteras, ¿ya? Para que ahora, como hemos estado con charlas así nomás, no me he animado a grabar todo, ¿no? Solo lo necesario, ¿no? Pero a partir de la siguiente clase ya voy a grabar entero porque vamos a ir avanzando. Listo, Inge, gracias. ¿Ya algo más, chicos? Bien, ahora prendan sus cámaras, jóvenes. Vamos a sacar la evidencia, por favor. Oye, Miguel Rocha, ya anda peluquero, compañero. ¿Qué pasa? No hay plata. Todavía Inge falta. Ya. A ver, ¿quién más falta? Ya.
Bien, permítame una fotito. Ya. Ahora, jóvenes, como control de asistencia, escriban en la parte de mensajes del Classroom, digo del Zoom, su nombre completo en el formato que les he indicado, ¿ya? Entonces, mándalo en el Zoom como mensaje, su nombre completo, solo una vez, y ya el Zoom ya me dice quiénes están mandando, ¿no? Sí, para que tenga un registro de todos. Bien, jóvenes, gracias por todo. Si no hay nada más que decir, quedamos acá, ¿de acuerdo? Nos vemos.